Bienvenidos al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. En los vídeos anteriores miramos si en la Biblia hebrea podíamos considerar los relatos históricos como verdaderos o no. Y hoy le llega el turno a los evangelios. Vamos, por lo tanto, a mirar los evangelios frente a la historia, a ver si los relatos evangélicos son históricos o no lo son. Lo vamos a ver en dos partes. La primera parte que vamos a ver hoy, vamos a ver algunos problemas que afectan la posibilidad de considerar históricos los evangelios. Hoy vamos a ver tres de esos problemas: las incongruencias geográficas, los errores idiomáticos, los anacronismos y contradicciones históricas, y en los próximos días, espero que muy pronto, presentaré la segunda parte con otro tipo de problemas que también afectan a los evangelios, como son las contradicciones dentro de cada evangelio y entre los evangelios ellos mismos, las fuentes de los evangelios, es decir, las fuentes de donde los evangelistas tomaron o copiaron sus relatos, y finalmente los errores y tergiversaciones en la transmisión de los evangelios, lo que hace que los evangelios que leemos hoy en muchos aspectos difieran sustancialmente de lo que fueron originalmente. Un error geográfico muy importante es el tema de Nazaret. Hemos dedicado dos vídeos a Nazaret para demostrar que no pudo, por cantidad de razones, ser la ciudad de Jesús, donde vivió por lo menos sus primeros años. Después vivió en Cafarnaún. Y hemos dedicado un vídeo a estudiar por qué Gamala es la verdadera ciudad donde Jesús vivió. Ahora bien, Gamala no existía en la época de los evangelistas. Los evangelistas escriben, recuerden, Mateo escribe después de los años 70, el primer evangelio, Marcos, aparece después de la destrucción de Jerusalén en los años 70, Mateo posiblemente en los años 80, Lucas en los años 90, Juan en los años 100 o después. En esa época Gamala no existe porque ha sido destruida en el año 67 por dos legiones romanas que tomaron Gamala con gran esfuerzo. Gamala apenas fue redescubierta en 1967 durante la guerra, cuando los soldados israelíes en camino hacia el Golán se toparon con unas ruinas que muy rápidamente los historiadores israelíes descubrieron que eran las ruinas de Gamala. La razón, aunque como hemos dedicado a 3 vídeos, pero la razón es muy sencilla. Si uno lee los evangelios dan unas características de la ciudad de Jesús. Y esas características son que está construida sobre la cima de una montaña, no sobre la ladera, en la cima, con un precipicio. Es una ciudad fortificada, es una ciudad con una sinagoga, es una ciudad sobre el lago de Tiberíades, e incluso en la ribera este del lago. Nazaret no respondía a ninguna de esas características. Cualquiera que lee los evangelios con un mapa delante se da cuenta de que no se refieren, cuando hablan de la ciudad de Jesús, a ningún Nazaret. Se refieren a Gamala. Cafarnaún, que fue la segunda ciudad de Jesús, no responde solamente a un criterio, el de estar construida sobre el lago de Tiberíades, pero no responde a ninguno de los demás. La única
ciudad en Galilea y en todo Israel, que responde a las características que los evangelios dan a la ciudad de Jesús una y otra vez, es Gamala. Y eso lo vimos ampliamente. Aquí tenemos Gamala sobre el lago y en la ribera este, y Nazaret en la ribera oeste, y muy alejada la Nazaret actual, y muy alejada del lago. Aquí tenemos las ruinas de Gamala, efectivamente, sobre la cima de la montaña, con un despeñadero que vemos al final, con una sinagoga cuyos restos podemos ver ahí, como vemos los restos de las murallas, y que está muy cerca del lago, aunque no lo vemos ahí. Entonces, pasamos a otras incongruencias geográficas. Dice el Evangelio de Marcos: dejando Jesús otra vez los confines de Tiro, se fue por los de Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Pongamos ese territorio sobre el mapa. Salimos de Tiro, que allá lo tenemos, subimos alejándonos de Galilea, subimos hacia Sidón, luego tenemos que dar una gran vuelta para poder pasar por la Decápolis y llegar al lago y a cualquier ciudad, Cafarnaún o Gamala. Pero ese recorrido, si vamos de Tiro a Galilea, es mucho más corto si lo hacemos directamente. Entonces, claro, podemos decir, hombre, Jesús quizá tenía alguna razón para primero pasar por a ver a alguien o hacer algo a Sidón, y luego para dar una vuelta por la Decápolis, pero en ese caso el autor debiera explicar que tenía algunos motivos para dar esa vuelta, porque si no, el lector va a quedar un poquito perdido. También dice en Mateo y Marcos: habiendo concluido Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a los confines de Judea, del otro lado del Jordán. Pero es que Galilea y Judea no están del otro lado del Jordán, están del mismo lado. Si uno cruza el Jordán, se va para Arabia, y si no lo cruza de nuevo. Entonces, aquí tenemos nuevamente el mismo mapa. Si salimos de Galilea y vamos a Judea, vean que no hay que atravesar el Jordán. Judea queda del mismo lado del Jordán y del Mar Muerto, al oeste. Si cruzamos el Jordán y no lo volvemos a cruzar, lo vamos hacia Perea o hacia la Decápolis y terminamos en Arabia Saudita. No tiene sentido. Y luego Lucas nos dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por en medio de Samaria y Galilea. En griego, la traducción literal es: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, entre. Entonces, pues eso lo podemos situar en el mapa, y vemos que si desde allá arriba vamos hacia Jerusalén, desde el norte de Galilea, donde vive Jesús, vamos hacia Jerusalén y vamos a pasar entre Galilea y Samaria, nunca llegaremos. Nos iremos hacia el mar Mediterráneo o hacia el este, nuevamente hacia Arabia Saudita. Es un recorrido que no tiene razón. Y luego nos dice, por ejemplo, Marcos y Mateos: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, o sea, Gerasa. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, porque Jesús ha hecho un exorcismo y unos espíritus malignos han salido del hombre que habían poseído, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago. Situemos eso sobre el mapa. Ahí tenemos Gerasa y ahí tenemos el lago. Esa piara de 2000 cerdos tuvo que recorrer 120, 130 kilómetros para llegar
al lago. Muy difícil de recorrer para los cerdos, que no son caballos de carreras. Hubieran tardado muchos días, seguramente. Pero además, Gerasa está en una zona que fue habitada originalmente por la tribu de Manasés, por una etnia, por una tribu judía. Luego había una población que en muy buena parte era, o en su mayoría, era judía, y donde se podía salir piaras de 2000 cerdos. Quizá quien escribe eso no sabe que los judíos no comen cerdo. Así de sencillo. Ahora hay muchas más incongruencias geográficas. Aquí he tomado solo las que me parecen más interesantes. Estoy siguiendo aquí mi libro del que ya les hablé, Los 7 rostros de Jesús, que en buena parte está dedicado al tema de si podemos considerar o no a los evangelios como relatos históricos. Ahora veamos errores de idioma. En el Evangelio de Juan podemos leer: entonces Tomás, apodado Dídimo, dijo a los otros discípulos. Tomás no es un nombre hebreo ni arameo, ni aparece en ningún lado antes de los evangelios. Los expertos coinciden en que Tomás es una traducción de Tahoma, que en hebreo significa el gemelo. Y entonces lo que dice el Evangelio de Juan es: entonces el gemelo apodado Dídimo, que en griego significa el gemelo, o sea, el gemelo apodado gemelo. Y en su historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea nos dice: después de la ascensión de Jesús, Judas, a quien llaman también Tomás. O sea, ahí nos dice el verdadero nombre de ese gemelo, apodado gemelo, que es Judas, uno de los hermanos de Jesús, que seguramente tenía un buen parecido con él, de forma que lo llamaban el Tahoma o Dídimo, que quiere decir gemelo. Tomás no era, por tanto, ningún apóstol ni ningún personaje, era un apodo de Judas. Y eso ocurre una y otra vez en los evangelios con los nombres de los apóstoles y de los discípulos. El apóstol Simón, al que Jesús apodó Pedro, tenía otros varios apodos, y a esos apodos los evangelistas los convirtieron en personajes distintos. Entonces hay un Simón el Celote, un Simón Cefás, que es lo mismo que Pedro. Cefás es piedra, que en griego, que en romano es Pedro, se traduce por Petro, por Pedro. Simón el Cananeo, hay Simón el Iscariote, hay Simón el Barjona, que se traduce a veces como el hijo de Jonás. Y todos esos apodos no son personajes, son apodos de un mismo persona. Simón, el hermano de uno de los hermanos de Jesús, porque todos esos apodos significan lo mismo. Simón el Celote era la secta de los revolucionarios que querían independizarse de Roma. Simón Cefas quiere decir Simón el duro, la roca, el curtido, el combate. Simón el Cananeo es una traducción de Canaim, que quiere decir nuevamente el rebelde, el fuera de la ley. No tenía sentido decir Simón el Cananeo en la tierra de Canaán, que era Palestina. Es como decir Simón el madrileño en Madrid, o Simón el colombiano en Colombia. No identifica a nadie, o a 50 millones. O Simón el Iscariote, como hay también un Judas Iscariote, que quiere decir el hombre de la sica, que era un puñal curvado que usaban los celotes. Simón Barjona, que quiere decir el fuera de la ley, no el hijo de Jonás. Entonces, fíjense que en uno de los vídeos, recuperando la familia de Jesús, yo traté el tema de cómo los 12 apóstoles son una expansión de los hermanos
se llega a 12 expandiendo los hermanos de Jesús. Entonces se toman apodos de cada hermano y se los convierten en nuevos personajes. Y así tenemos ese enredo absurdo de Santiago el Mayor y el Menor, y Judas Iscariote, y Judas Tomás, y Simón el Celote, y Simón Iscariote, y todos esos, que es un enredo de 3 hermanos de Jesús, Santiago, Pedro y Judas. Y aquí tenemos un error idiomático que créanme que es interesantísimo. Dice Mateos, por ejemplo. Preguntó Pilato a los que habían concurrido: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Rabás o a Jesús, que es llamado el Cristo o Mesías? Y resulta que Barrabás no es ningún nombre, no existe en hebreo ni en arameo ningún nombre que es parecido siquiera a Barrabás. Barrabás es obviamente Bar, que quiere decir hijo de Abba, el Padre. Barrabás es hijo del Padre. Y entonces lo que está diciendo Pilatos, que según los evangelios desea exonerar y dejar libre a Jesús, entonces lo que nos está diciendo en realidad Pilato es: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Al Hijo del Padre o a Jesús llamado el Mesías? Pero resulta que ese Hijo del Padre tiene un nombre. ¿Y sabe cuál es ese nombre? Jesús. Es también Jesús. Lo dice Jerónimo, que en el Evangelio de Mateo original Barrabás aparecía como Jesús Barrabás. Y nos lo dice A.T. Robinson, el autor de un libro muy voluminoso que es el comentario al texto griego de los evangelios, en donde nos dice que ha encontrado varios manuscritos griegos de los evangelios en griego, en donde aparece Jesús Barrabás. Entonces lo que está diciendo en realidad Pilato es: ¿queréis que os suelte a Jesús, el Hijo del Padre, o a Jesús, el Mesías? Y resulta que ese Jesús, Hijo del Padre, Jesús Barrabás, nos dice el Evangelio, ha participado en una rebelión en Jerusalén, igual que el asalto al templo que ha protagonizado Jesús el Mesías. Entonces aparentemente hay 2 Jesús trabajando en esa rebelión que nos describen los mismos evangelios. Jesús hace esa ataque contra los cambistas y los vendedores de palomas, que vamos a ver más adelante. Pero nos queda el tema de por qué 2 Jesús. Y resulta que Jesús es un nombre, puede que se llamaran ambos Jesús, pero también es un apodo, quiere decir el Salvador. Recuerden que el primer gran Salvador en la Biblia es Josué, el del libro de Josué, el que lidera la conquista de Palestina, según la Biblia hebrea. Y Josué en griego se traduce por Jesús. Jesús es griego y Josué es hebreo, pero eso es el mismo nombre. Y lo más increíble es que Moisés le cambia el nombre a Josué, que no se llama Josué, se llama Oseas. Se lo cambia por Josué, o sea, por Jesús, o sea, por el Salvador. Quiere decir que Jesús puede ser un nombre o puede ser un apodo, el Salvador. Y quizá lo que nos está diciendo este relato es que había 2 salvadores, uno espiritual, hijo del Padre, y otro guerrero, el Mesías, el Rey. Y resulta que en la tradición judía, que podemos ver en los manuscritos del Mar Muerto, los judíos esperaban 2 Mesías. Un Mesías descendiente del sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, y un Mesías descendiente de David, que era el Mesías guerrero.
el descendiente de Aarón era el Mesías espiritual. Y resulta que en el antiguo Israel no solamente se ungían a los reyes, también se ungían a los sumos sacerdotes. O sea, ambos eran ungidos. Entonces, todo eso nos deja muchas cosas en la cabeza que muchos le han dado vueltas y vueltas sobre ese pasaje, que no es histórico, pero que es bien interesante. Otros errores de idioma. La anunciación. La anunciación hay en Lucas, la anunciación es a María, pero en Mateo la anunciación es a José. María, estamos entonces en el Evangelio de Mateo y podemos leer lo siguiente. María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, resolvió divorciarse de ella en secreto, pero se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y aquí viene algo muy interesante. Dice el Evangelio de Mateo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a un hijo y lo llamarán Emmanuel. Ese profeta al que se refiere el Evangelio de Mateo es Isaías, y esa frase aparece en el capítulo 7 del profeta Isaías. Y el relato se refiere a lo siguiente: el rey de Judá, Acaz, tiene miedo de la presión de los reyes de Israel y de Siria, que quieren que se les una. Israel, recuerdan, es el reino del norte y Judá es el reino del sur. Es Israel, reino del norte, y Siria. Quieren que Acaz, el rey de Judá, se les una para guerrear contra Siria, nada menos. Y entonces el profeta de cabecera de Acaz le dice: no te unas a esos reyes, no les temas, porque la muchacha, la doncella, concebirá, y el hijo que concebirá antes de que tenga uso de razón, o sea, antes de los 7 años, esos dos reinos a los que temen ya no existirán. Y así ocurrió. Antes de que transcurrieran 7 años, Asiria había destruido a Siria había destruido a Siria y a Israel. Entonces, yo he dicho en el relato, no he dicho virgen, he dicho doncella o muchacha, porque Isaías no habló de ninguna virgen. Eso es un error idiomático. En los años siglo II antes de nuestra era, o algunos creen que siglo III antes de nuestra era, la Biblia hebrea se tradujo en Alejandría al griego, y esa es la Septuaginta, la Biblia en griego, Septuaginta por los 70 sabios que la tradujeron. Y hay una cantidad bastante fuerte de errores. Y uno de esos errores es coger la palabra alma, que es la que figura en este relato en la Biblia hebrea, que quiere decir la doncella o la joven mujer, y traducirla por partenos, que quiere decir virgen. Pero es que esa traducción no es correcta, porque para virgen hay en hebreo otro nombre que es Betula. Pero el relato de Isaías no habla de Betula. El relato en hebreo de Isaías habla de Alma, la joven mujer. Entonces, para explicar la virginidad de María, porque de dónde la podían sacar, Mateo no estaba presente cuando el ángel le dice todo eso. Entonces él dice: esto tiene que venir de Isaías, y se agarra de una traducción incorrecta para decretar la virginidad
de María, que no tiene asidero en los evangelios, porque el mismo evangelio de Mateo dice que después de haber tenido a Jesús, nos da a entender que María tuvo a los otros hijos de forma natural, conociendo a su marido, que es el término adecuado. Entonces, hay otro tema ahí, y es que esta concepción por un ser divino de María es algo que en el mundo grecorromano se podía decir y se leía muy bien, pero había un sitio en que no se podía decir eso, y era Israel. ¿Por qué? Los habitantes de Roma, del mundo griego, estaban acostumbrados a la concepción de un ser divino en una humana de sus héroes. Zeus y Amón y Apolo habían concebido con humanas cantidad de seres divinos y semidivinos. Es más, a partir de Octavio Augusto, los mismos emperadores al morir se convierten en dioses. Entonces, ese mundo de dioses y humanos se mezclaba sin problema. Pero ojo, en Israel eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque el diluvio ocurrió justamente a causa de una unión de seres divinos con humanas. Tanto en el libro de los Jubileos como en el mismo libro del Génesis se narra que los ángeles a los que Dios ha encomendado la protección de los humanos que Él ha creado, esos ángeles, dice Jubileos y dice la Biblia, vieron que las humanas eran muy hermosas y se juntaron con ellas y crearon una raza de monstruos, de demonios, a causa de lo cual Dios se enfadó y envió el diluvio para acabar con todo lo que había sobre la tierra. O sea, el mal en el mundo había entrado a través de seres divinos fecundando a humanas. Eso no era posible. Y en el Evangelio de Felipe se dice una cosa también sobre este relato muy interesante, y dice, ¿cómo van a pretender que el Espíritu Santo fecundó a María? ¿Desde cuando una mujer fecunda a otra mujer? Y es que en hebreo la Ruach HaKodesh o la Ruach Elohim es un ser femenino, es en latín o en griego que se convierte en un ser masculino. Pero el Espíritu Santo en hebreo es un ser femenino. O sea, este relato a oídos de un judío de la época era totalmente incomprensible. Veamos ahora algunos anacronismos y contradicciones con el contexto externo. El nacimiento de Jesús. Por aquellos días, esto es tomado de Lucas, se promulgó un edicto de César Augusto mandando empadronar a todo el mundo. Este fue el primer empadronamiento hecho por Quirino, gobernador de la Siria. Palestina hacía parte de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a la ciudad de su estirpe. José, pues, como era de la casa y familia de David, vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, la cual estaba encinta. Y sucedió que hallándose allí, le llegó la hora del parto y tuvo a su hijo primogénito. Mire, este relato del nacimiento de Jesús es un cúmulo de errores que no hubiera podido cometer nadie que estuviera algo familiarizado con la cultura judía. Y vamos a verlos. Mire, se promulga, esto ocurre en el año 6. En el año 6, eso ya lo vimos, el tetrarca, Narca en este caso,
a cargo, que Roma ha puesto a cargo de Judea, que es Arquelao, muere, y entonces Roma toma el dominio directo, el control directo de Judea y empieza a controlarla a través de procuradores o prefectos. Muy bien. Entonces Quirino es el gobernador de Siria, a la de la que hace parte Palestina, y en ese momento que en su dominio se incorpora Judea, quiere hacer un censo con razones fiscales, a ver quién debe tributar, que sus tierras, etc. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero entonces dice, y todos iban a empadronarse, todos. José va con su esposa, no, solo se empadronaba el jefe de familia, no se empadronaban con las esposas, ni se desplazaban con esposas, y menos que estaban encinta, si estaban encinta. Cada cual a la ciudad de su estirpe, no ponían los censos a viajar a todo el mundo de una ciudad en la que vivía, a la que había nacido. Se empadronaban en la ciudad de residencia, según las costumbres romanas, no donde había nacido. Por lo tanto, se hubiera empadronado en Nazaret. Pero es que no tiene sentido, porque Nazaret es la tetrarquía de Antipas. El censo solo se refiere a Judea. Y José no vivía en Judea, no le concernía para nada ese empadronamiento. Y luego dice que es que José era de la familia de David. Hombre, estamos en nuestra era, estamos en los años, en el principio de nuestra era. David es de 1000 años antes. Ahora imagínense la estirpe de David con las 1000 esposas y concubinas de su hijo Salomón, etc. Medio Israel tenía algún gen de la familia de David. Era imposible saber quién era de la familia de David. Todo el mundo podía reclamarse en la familia de David. Tiene sentido ese tema. Para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Ya dije que no tiene sentido. Si hubiera tenido algún sentido que viajara de Nazaret a Belén, no lo hubiera hecho con su esposa y menos encinta. Entonces, por todo eso es un relato que no puede considerarse histórico porque no coincide para nada con el mundo, en el contexto histórico en el que se sitúa. Un anacronismo y error histórico importantísimo es el del antifariseísmo. Y es un anacronismo porque se produjo varias décadas después de la muerte de Jesús. Se produjo después de la destrucción de Jerusalén, quizá un par de décadas después, hacia los años 70, 80, 90. Los evangelios están llenos de ataques furibundos a los fariseos, a los que Jesús los califica como nidos de víboras, sepulcros blanqueados, y Jesús nos da en sus relatos la noción de que son unos hipócritas que en su cumplimiento de la ley lo que quieren es ser ensalzados. Y todo eso es totalmente absurdo, porque como mostré en uno de los vídeos anteriores, Jesús era fariseo, porque toda su doctrina es la doctrina de los fariseos. Entonces, lo que hacen los evangelios es tomar la doctrina farisea, que era la doctrina de Jesús, tergiversarla, y luego esa versión tergiversada comparada con la verdadera versión farisea, que es la de Jesús. Entonces, ya en un vídeo puse varios
un cuadro con lo que dicen los evangelios y lo que decían en realidad los fariseos. Y esto es tan importante que he decidido ampliarlo un poco aquí. Miren, divorcio e infidelidad. Jesús nos dice, es adúltero quien se divorcia de su mujer, excepto en caso de infidelidad. Esto es interesante, porque Jesús no prohíbe completamente el divorcio, exceptúa el caso de la fidelidad, como hacen los fariseos, que dicen, en la época de Jesús, el rabino Shammai, en la época de Jesús, un poquito antes, había dos grandes rabinos fariseos, Shammai y Hillel. Uno era un poquito más duro que el otro. Entonces Shammai, uno de los dos, afirmaba, un hombre no tiene derecho a repudiar a su mujer, excepto si descubre que ésta le ha sido infiel. Lo mismo, deseos adúlteros. En Mateos Jesús nos dice, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y los fariseos que decían, no es solamente quien peca con su cuerpo quien recibe el nombre de adúltero, sino también quien peca con sus ojos. Levítico Raba, lo mismo, ojo por ojo. Eso es muy importante en la crítica de la religión judía y farisea. Jesús nos dice, muy a menudo Jesús dice, se les ha dicho tal cosa, pero yo digo tal otra. Y dice lo mismo que los fariseos. Es el caso de ojo por ojo. Dice Jesús, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, el Talmud especifica las compensaciones monetarias y no los castigos corporales que resultan aplicables en caso de daños causados por terceros. O sea, estamos ante un anacronismo. Se critica a los fariseos de la época de Jesús por hacer algo que ya no practicaban, que había existido varios siglos antes. Y el Midrash Tanjuma dice, perdona el daño que te ha hecho tu prójimo y entonces, cuando lo pidas, tus pecados serán perdonados. Lo mismo que Jesús. Más anacronismos y errores en el tema de los fariseos. La humildad y discreción en los donativos. Jesús nos dice que tu mano izquierda no perciba lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto. Y los fariseos, que practicaban, lo que importa ante todo es que la verdadera caridad se practique en secreto. La mejor limosna se efectúa cuando alguien hace un don sin saber quién lo recibe, y alguien lo recibe sin saber quién lo da. El Talmud, Tratado Baba Batra, lo mismo. Curar el Sabbat, eso es muy importante, porque según los evangelios, a Jesús, en la muerte de Jesús, la urden los fariseos y los saduceos cuando ven que Jesús no respeta el Sabbat. Y Jesús respeta el Sabbat igual que los fariseos, porque es el mismo, un fariseo. Y nos dicen los evangelios, el sábado, ponen en boca de Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y en Marcos 3 se relata cómo los fariseos traman la muerte de Jesús por hacer sanaciones el sábado. ¿Y qué tenemos en el caso de los fariseos? Para los fariseos de la época de Jesús, hacer sanaciones el sábado era lícito, siempre y cuando no se cobraran esas sanaciones, porque todo eso era trabajo. Pero si se hacían sin cobrar, las sanaciones eran lícitas. Por lo tanto, eran lícitas las de Jesús, que no las cobraba, obvio. El Sabbat, en el método de Rabí Ismael, la Mequilta de Rabí Ismael, se lee lo siguiente: el Sabbat os ha sido dado, y no sois vosotros los que habéis sido dados al Sabbat.
Una vida, por ejemplo, constituye siempre una prioridad absoluta. Un hombre está siempre autorizado a profanar el Sabbat si ello le permite respetar un mandamiento más importante. Esa era la costumbre de los fariseos en la época de Jesús, la costumbre misma de Jesús. Y finalmente el amor al prójimo, dice Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley de los profetas. Y una norma de oro, la regla áurea de los judíos de la época de Jesús, era: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. O sea, hay más comentarios en el vídeo que el anterior que traté ese tema, pero lo importante es que este relato de el enfrentamiento de los fariseos con Jesús no es histórico, pero ha tenido repercusiones tremendas a través de la historia, porque después de la guerra del 70, el judaísmo que sobrevivió fue el fariseo. Los saduceos desaparecieron porque su oficio era el templo y el templo ya no existía. Los zelotes o fueron masacrados por los romanos o emigraron hacia Arabia, como hemos visto y veremos. A los fariseos que fueron más colaboradores, los romanos les dejaron seguir con su religión, primero en Jamnia y luego en Galilea. Entonces, esas críticas a los fariseos son unas críticas a los judíos que han tenido una repercusión a través de la historia, que no voy a tratar así aquí, pero que todo el mundo conoce bien a qué me refiero. Entonces, ¿por qué se produce ese enfrentamiento? Se produce cuando aparecen los evangelios a partir de los años 70, 80, 90, porque los evangelios son lo más antijudío, antisemita que hay. Son los semitas los que son los judíos los que matan a Jesús y dicen que caiga su sangre sobre nuestras cabezas, mientras que los romanos siempre lo mencionan como alguien que cura, que hace curaciones a sus familiares, o que era el verdadero hijo de Dios, o como en el caso de Pilato, alguien que no es culpable. Los romanos son los buenos en los evangelios, no cabe duda, y los judíos son los malos. Entonces, cuando los judíos empiezan a leer en los evangelios todo ese cúmulo de ataques, pues es obvio que se produjera una ruptura y un enfrentamiento que no viene en absoluto de la época de Jesús. Ahora vamos a ver otros aspectos varios, y hay muchos más. Nuevamente aquí saco algunos, pero hay alguno más en mi libro Los 7 rostros de Jesús. Marcos nos dice: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Falso. En Israel la mujer no se podía divorciar de su esposo. El Deuteronomio no lo permite. El único que podía divorciarse era el marido de la mujer, no la mujer del marido. Eso sí existía en el mundo romano, claro, en donde a cualquiera podía tomar la iniciativa de divorciarse y ni siquiera debía hacer ningún acto oficial porque todo estaba reglamentado. El padre, por la patria potestad, se quedaba con los hijos y la mujer en principio recuperaba su dote. Eso era algo que podía escribir alguien familiarizado con el contexto romano, pero que no tenía idea del contexto judío. Nos dicen Mateos y Marcos y Lucas: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esta es mi sangre. Había un solo lugar en el mundo grecorromano y en el Oriente Próximo donde eso se interpretaba como una
barbaridad, una herejía. En la religión judía la sangre es sagrada. En la sangre está el principio de la vida. Por eso la carne que comen los judíos es kosher. Se le tiene que extraer la sangre. No se puede tocar y menos comer nada que tenga sangre. Está prohibidísimo en la ley judía. Uno de los autores que he seguido, Jacobo Fo, creo, dice, si alguien hubiera dicho eso en Israel, lo hubieran apresado como por locura. Nadie podía decir eso en Israel. No tiene sentido. Nos dice Mateo, su compañero se postró delante de él. Tengan paciencia conmigo, le robó. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagaran la deuda. Pero es que no había cárcel por deudas en Israel, eso es Roma. Los evangelistas son personajes del mundo grecorromano que están hablando de algo que sucede en Israel, cuya cultura, cuya geografía, cuyo idioma desconocen. Créanme. Te aseguro, nos dice Mateo, Marcos y Lucas nuevamente, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero hay un pequeño problema, no había gallos en Palestina, en Israel, hasta antes de la destrucción del templo, en el año 70. ¿Y por qué sabemos eso? No solamente porque no se los menciona en ningún lugar de la literatura judía, sino porque en las excavaciones nunca se han encontrado restos de gallinacios. En el caso de las muy excavadas ruinas de Qumran, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, se encontraron restos de comida en que había restos de todos los animales, pero no de gallinacios. Y esos restos van hasta el año 70 de nuestra era, que es cuando los romanos tomaron y destruyeron Qumran. Entonces quiere decir que hasta el año 70 nadie comía, no se habían introducido los gallinacios en Palestina. Es un anacronismo fruto de desconocimiento. Ahora, veamos qué ocurre desde la entrada a Jerusalén hasta la crucifixión. Entrada, nuevamente, estamos viendo anacronismos y errores del contexto histórico. En Jerusalén, Jesús, recuerden que entra a Jerusalén y es aclamado en su circular por Jerusalén a lomos de asno. Eso es algo que lo explica muy bien Robert Ambelán, que nos explica que en Jerusalén, en la época de Jesús, no podían circular animales en Jerusalén, y menos durante la Pascua. Es más, Ambelán nos dice que los animales para el sacrificio entraban por la puerta norte, pasaban delante de la Antonia y llegaban directamente al templo sin pasar por la ciudad. Y las ramas de palmera que se utilizan en la entrada a Jerusalén de Jesús no son propias de la Pascua, son propias de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot, que tiene lugar en otoño, cuando también se grita Hosana. Los gritos de Hosana y el blandir de las ramas de palmera no son propios de la Pascua, que es en primavera, son propios de la fiesta de los tabernáculos. Ahí hay un error también fuerte. El ataque al templo cambiaban los cambistas de dinero y los que vendían palomas para los sacrificios. Recuerden, ese es un tema muy conocido de los evangelios y muy ajeno a la realidad histórica, porque ambos
El vender palomas para los sacrificios o cualquier animal, o el cambiar monedas, que es lo que Jesús critica, lo habéis convertido en una cueva de bandidos, la casa de mi padre. Eso eran actividades no solo lícitas, sino necesarias para el funcionamiento del templo. Es más, en el Evangelio de Lucas aparecen los padres de Jesús sacrificando un par de palomas, como hacía todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gente que llega a pagar sus diezmos en el templo los tiene que pagar con monedas. Pero en las monedas normalmente aparece la efigie del emperador, del César. Recuerden aquella parte del Evangelio cuando Jesús les dice: ¿de quién es esta efigie? Y le dicen: es del César. Pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces no se podían entrar al templo esas monedas. No se podía entrar al templo monedas con la efigie del César. Por eso había que cambiarlas antes de entrar al templo por las monedas de Tiro, de plata, que no tenían efigies humanas, que vendían los cambistas. Y los que vendían animales daban un servicio excepcionalmente lógico, porque uno podía llevar su propio animal a sacrificar al templo. Sí, pero entonces había que hacer una serie de observaciones y estudios para ver que el animal no tenía tachas, o sea, manchas que lo pudieran volver impuro. Entonces los campistas vendían animales, problemas que ya habían sido aprobadas por los sacerdotes del templo y le facilitaban la vida a la gente. O sea, nadie en Israel hubiera entendido ese relato, porque los cambistas, los vendedores de animales eran los buenos, no los malos. El juicio no hubiera podido celebrarse de noche, y menos todavía en la noche de la Pascua, como afirman Mateos y Marcos. El día judío empieza al atardecer, a las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde empieza el viernes, día de Pascua, en el cual tiene lugar la cena de Pascua, el apresamiento de Jesús, y empieza el juicio, según Mateos y Marcos, y según Lucas, el amanecer del día siguiente, o sea, del mismo día, viernes, que sigue siendo la Pascua. Tampoco podía el juicio celebrarse en la víspera de la Pascua y del Sabbat, como afirma Juan. Para Juan, a diferencia de los sinópticos, la Pascua ese año caía en Sabbat. Entonces, para él, el juicio, cuando empieza, todavía no ha llegado el Sabbat ni la Pascua, pero resulta que los juicios judíos en materia penal se desarrollaban en 2 días. En un día el juicio y la decisión se tomaba al día siguiente. O sea que aunque hubiera empezado antes del inicio del sábado y del Sabbat, el juicio, la decisión se hubiera tomado dentro del Sabbat y de la Pascua. Tampoco hubiera sido posible. Y además, tampoco podía el juicio desarrollarse, como dicen los evangelios, en la casa del sumo sacerdote, porque había 3 sitios previstos para desarrollar juicios en el antiguo Israel. Uno, el más importante quizá dentro del templo, el de la piedra, llamado de la piedra tallada, otro a la entrada del templo y otro a la entrada del monte del templo, que es donde nos afirman los evangelios que fue donde se desarrolla el juicio. Ahora, el proceso ante el Sanedrín tiene las características siguientes. Se inicia por decisión de los mismos jueces, lo cual no puede ser porque los juicios penales deben iniciarse por acusación de testigos o víctimas. La acusación principal es la blasfemia.
tampoco es correcto. La única blasfemia penalmente castigada con la muerte es pronunciar el nombre de Yahvé, que solo puede hacerlo el sumo sacerdote el día de la expiación, una vez al año. El reconocerse como Mesías, que es la gran blasfemia que hace que los sacerdotes rompan las vestiduras y griten blasfemia, eso no era ninguna blasfemia. Se habían declarado Mesías muchos personajes antes de Jesús y eso no se consideraba blasfemia, era simplemente declararse enemigo independentista contra Roma, y habían sido todos esos mesías aclamados y seguidos por las multitudes. También se habla de Mesías, hijo de Dios, y parece que se le da un sentido literal a lo de hijo de Dios, como hubiera podido tenerlo en el mundo grecorromano, pero en Israel era totalmente simbólico. Todos Israel eran hijos de Dios, pero nunca se hubiera pensado que eso era literal. Eso hubiera sido violar el monoteísmo estricto de la religión judía. Y finalmente los miembros del Sanedrín y los guardias participan en una golpiza y una ridiculización al reo. Y eso es una fantasía, porque los miembros del Sanedrín no se hubieran prestado a tal cosa. Ahora, el proceso ante Pilatos, se acusa a Jesús de declararse Mesías y de oponerse al pago de tributos a Roma. Eso es totalmente creíble, por eso se ha crucificado varios Mesías antes de Jesús. Un Mesías era alguien que se oponía al pago de tributos a Roma y se declaraba rey, obvio, eso es creíble. Lo que no es creíble es que la acusación, según los evangelios, fuera presentada por los mismos judíos. Eso no había ocurrido con otros pretendientes que habían sido aclamados, como dije, por los judíos. Pilato da a escoger entre Jesús y Barrabás, que es el que finalmente libera, atendiendo una supuesta costumbre antigua de Israel. Tal costumbre nunca existió ni en Israel ni en Roma, es una fantasía. Pilato se lava las manos declarándose inocente de la sangre de un justo. Ese es un rito contenido en el Deuteronomio, pero no parece creíble que un prefecto romano acudiera a ese rito. Pilato se presenta como un ser pacífico que se resiste a la efusión de sangre, a condenar a Jesús, al que dice que no le ha visto ningún crimen. Parece ansioso a salvar a Jesús. Eso no tiene sentido porque Flavio Josefo y Filón de Alejandría, que conocieron bien a Pilato, lo caracterizaron como un hombre de sangre, cruel y tiránico, que fue además destituido por el emperador por su crueldad con sus súbditos. Y finalmente la crucifixión tiene lugar el viernes, que es el primer día de la Pascua, y vísperas del Sabbat, según Mateo, Marcos y Lucas. La ley impide que en el día de Pascua se ejecute ningún tipo de trabajo, como es proceder a una crucifixión, ningún cumplimiento de proceso judicial. Cuando José de Arimatea recupera el cuerpo, que es al atardecer, se ha acabado la Pascua, que acaba a las 6 de la tarde, el día judío, pero ha empezado el Sabbat, o sea que también ello es imposible, no se puede hacer semejante cosa en un Sabbat. Según Juan, la Pascua cayó el sábado, pero es igual, cuando José de Arimatea recupera el cuerpo de Jesús, se han iniciado a la vez la Pascua y el Sabbat, por lo tanto, ello no es verosímil. Jesús es enterrado, según los evangelios,
en un sepulcro nuevo situado en un huerto en el lugar donde lo crucificaron, que sería en el Gólgota, que queda hoy día dentro de la iglesia del Santo Sepulcro, dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. Pues bien, la costumbre romana no era esa. La costumbre romana era enterrar a los ajusticiados en un pozo profundo o fosa infame en el cementerio de la ciudad, que siempre quedaba en las afueras, no en el centro de la ciudad. Eso quiere decir que Jesús hubiera sido enterrado fuera de la ciudad y no dentro. Una carta del emperador Juliano del siglo IV se refiere a la tumba de Jesús como poco digna, que significaría la fosa infame. Y el Evangelio de Nicodemo nos dice que Jesús fue enterrado en el lugar donde fue apresado, no en el lugar donde fue crucificado. Y Jesús fue apresado en el huerto de los Olivos, fuera de la ciudad. Entonces, pues es muy poco verosímil que la tumba de Jesús se encuentre hoy día situada donde fue históricamente correcto. Sobre todo porque si vemos la ubicación en el Santo Sepulcro, que es donde queda hoy día la tumba de Jesús, está dentro de la ciudad, dentro de las murallas de la ciudad y a una distancia cercana, unos 300 metros del templo. Eso es impensable en la cultura romana y en la cultura judía. Tampoco se ponían los cementerios en los centros de las ciudades. Lo más lógico es que el Evangelio de Nicodemo nos dé la verdad. Jesús fue apresado en el Monte de los Olivos y fue enterrado en el cementerio de la ciudad, que queda entre el Monte de los Olivos y el Valle del Cedrón, es decir, en el comienzo en que empieza el monte y que vemos aquí. Obviamente eso no implica que los discípulos de Jesús hubieran podido tomar después el cuerpo de la fosa infame y enterrarlo en otro sitio, eventualmente en la tumba de Talpiot, pero según vimos. Pero lo que sí podemos estar razonablemente cierto es que el relato evangélico de la tumba de Jesús, del rico José de Arimatea, una tumba muerta, una tumba nueva al lado del Gólgota, en donde Jesús fue sacrificado, no es histórico. Y bueno, vamos a seguir con estos temas próximamente, espero, y entre tanto, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima.